La casa sin fin, parte 3. Fragmento primero. David se sentía aturdido cuando estacionó su auto frente a su casa. Los últimos eventos que había experimentado en la casa sin fin seguían sin abandonar su cabeza. Los inquietantes recuerdos de lo que había vivido en ese lugar no dejaban de resurgir en su cabeza, le recordaban el infierno del que, por pura suerte, había logrado escapar. Sacó su celular de su bolsillo y marcó al 911, pero se detuvo. Estuvo pensando en lo que le iba a decir a la persona del otro lado de la línea. No podía encontrar la manera de explicar lo que le había sucedido, solo sabía que debía llamar. Quizá esperaba que la policía se hiciera presente en el lugar, los oficiales allanarían el lugar y le confirmarían que se trataba de una casa común y corriente, que todo había sido una alucinación. Quizá podrían tranquilizarlo y llevarlo a casa, eventualmente olvidaría todo lo sucedido y podría vivir una vida normal lo había olvidado, o, mejor dicho, la había olvidado. Sintió que la tierra debajo de sus pies se estaba desvaneciendo y su corazón comenzó a latir con cada vez más fuerza. Encendió el motor y regresó a la casa. Debía rescatar a Maggie. Su novia seguía en la casa, aprovechando que se debía detener en un semáforo rojo, decidió revisar su celular. Estaba buscando los viejos mensajes de texto que sabía que había enviado, pero habían desaparecido. Todos los mensajes que le había mandado a Maggie desde que comenzaron su relación habían desaparecido. David no pudo hacer otra cosa que maldecir por lo bajo y seguir su camino. Pasó el tiempo y finalmente se encontró frente a la puerta de la casa sin fin. Quiso abrir la puerta pero fue inútil, después de varios intentos comenzó a golpear la puerta y gritó el nombre de su novia. No funcionó, se rindió cuando le comenzó a salir sangre de los puños y cayó rendido de rodillas. David rompió en llanto, sabía que todo era su culpa. Antes y después de hacer el trato, se repitió a sí mismo que no tenía elección, una voz misteriosa le dijo que la casa demandaba un alma y él intercambió su libertad por la de Maggie. Estaba consciente de que había desaparecido por varias semanas y sabía que si le mandaba un mensaje misterioso a Maggie, ella se preocuparía y comenzaría a buscarlo, eventualmente se comunicaría con Peter y él le daría la dirección de la casa, igual que como lo había hecho con él. Esa mujer lo amaba y sabía que no dudaría en pasar por todas las habitaciones para encontrarlo. Se sentía culpable, debía encontrar la manera de rescatarla. David se puso de pie con energía renovada, pero antes de que pudiera pensar en su siguiente paso su celular comenzó a vibrar. Era un mensaje de texto y cuando se dio cuenta de quién era el remitente se sintió aliviado. Era Peter Terry, tal vez él podría ayudarles. Hola Dave, ¿estás bien? ¿Estás aquí? Hace mucho que no sé nada de ti. Peter. Dios mío. ¿En dónde estás? Estoy en la casa, entré a buscarte amigo, te dije que no vinieras. Eso ya no importa, lo hice, pero Peter, necesito que me digas qué tengo que hacer para volver a entrar. Hay otra entrada en la parte de atrás de la casa, está en el árbol más cercano al edificio, podría decirse que por ahí entregan la paquetería. ¿Quién demonios envía paquetes a esta casa? Solo entra por la puerta del árbol, intento ayudarte David. David no se detuvo a pensar en otras cosas que quizá debió haberse preguntado desde el principio. Corrió hasta la parte de atrás de la casa, saltó por encima de la cerca que rodeaba la casa y aterrizó en un pequeño montículo de hojas secas. Estaba a unos cuantos metros del árbol, o por lo menos eso parecía, esa cosa era tan grande que distorsionaba la percepción de David. ¿Ese árbol estaba allí la primera vez que llegó a la casa? Sí, la primera vez que se vio parado frente a la casa, su mente había estado divagando con otras ideas. Además, ¿quién se detiene a mirar los árboles? Pero es que este árbol era realmente grande. Rodeó el tronco del árbol y no le tomó mucho tiempo encontrar el acceso a la casa. Estaba en el suelo, era una pequeña puerta de madera. Era como una de esas viejas puertas que solían tener las casas y que dirigían a los sótanos. David comenzó a arrepentirse, nada le aseguraba que podría salir con vida de la casa una segunda vez. Experimentó ese sentimiento de nuevo, el sentimiento que lo hizo intercambiar a Maggie por su libertad. Se sacudió esos pensamientos y abrió la escotilla, las bisagras oxidadas gruñeron en señal de protesta, pero después de jalar con todas sus fuerzas, la puerta cedió y pudo ver unas escaleras que lo llevarían a las entrañas de la casa. Dio un último vistazo al exterior y después de un fuerte suspiro, David se adentró en la casa, otra vez.
Maldita sea, ese lugar era muy oscuro. Sin embargo, David apenas pudo preocuparse por la oscuridad, el olor que invadía ese lugar lo abrumaba todavía más. Parecía ser el olor del cabello quemado combinado con materia fecal humana y moho. Escupió al suelo, podía saborear ese maldito aroma en su boca. David sacó su celular y subió el brillo de la pantalla al máximo, no ayudaba en mucho, pero por lo menos podía darse una idea de qué era lo que tenía alrededor. Comenzó a reconocer su entorno. Para ser justos, David no había estado en demasiados túneles, pero parecía estar en el interior de las vías de un tren subterráneo. En un principio supuso que las paredes que lo rodeaban eran de barro, tierra o algo similar. La curiosidad se apoderó de él, y con su teléfono encendido se aproximó a la pared que tenía más cerca, su cara y su celular estuvieron a centímetros de la pared por varios segundos, hasta que por fin reconoció cuál era el tipo de material que tenía enfrente. Antes de estar completamente seguro de que se trataba de lo que estaba pensado, comenzó a estudiar la textura de la pared con la mano que tenía libre, efectivamente. Se trataba de carne. Las paredes estaban cubiertas por piel quemada. Intentó no vomitar con todas sus fuerzas y siguió examinando la pared. La piel que recubría las paredes presentaba quemaduras de diferentes grados. Finalmente, David se encontró con algo que lo hizo vomitar. Se trataba de un rostro humano. Era la piel de un rostro humano, había sido estirado hasta niveles imposibles, y los agujeros en los que antes hubo una cara y un par de ojos ahora estaban cosidos. Faltaba la nariz y también habían suturado el orificio que quedó. El túnel parecía extenderse por varios kilómetros, David no podía encontrar el final del camino, había caminado por varios minutos, aunque sintió que habían pasado varias horas. Tenía la obligación de sacar a Maggie de allí, incluso si eso costaba la vida de Peter y la de él. Pensó en Peter, si no hubiera sido por la historia que le contó, David no estaría metido en ese problema en primer lugar. Lo invadieron varias preguntas. ¿Cómo es que Peter había logrado salir de la casa? ¿Su amigo lo había metido en ese lío para salvarse? Pero Peter había logrado salir de la casa antes de que David entrara, en cambio él tuvo que esperar a que Maggie pasara por las 10 habitaciones para ser libre, pero entonces, ¿a quién había entregado Peter? Y en primer lugar, ¿cómo es que Peter se había enterado de la existencia de la casa? Su disertación fue interrumpida cuando algo tocó su espalda, brincó del susto y cuando se dio la vuelta para investigar qué era lo que lo había tocado, no pudo ver nada, excepto un muro de carne que había salido de la nada. David gritó y comenzó a patear la pared con la intención de tirarla. Lo más impresionante de todo es que había conseguido mover la pared. El muro se había movido unos cuantos centímetros hacia él. El túnel se estaba encogiendo con cada paso que daba. El entendimiento de lo que sucedía golpeó a David como un tren. La casa, o el ente sobrenatural que estuviera a cargo de lo que sucedía al interior de la casa, sabía que David había regresado, y estaba feliz de seguir jugando con él. Si esta fuera su primera vez al interior de la casa, sin duda estaría desconcertado. Sin embargo, después de haber pasado por las 10 habitaciones de la casa sin fin, esto apenas lo sorprendió. Estaba listo para todo, o eso creía. David siguió caminando y después de algunos metros, comenzó a escuchar una voz que le hablaba. El muro de carne lo seguía a unos cuantos metros de distancia y su movimiento producía un sonido chirriante que apenas le permitía escuchar lo que decía la voz. Por suerte para él, las palabras se hacían cada vez más nítidas, se trataba de una voz femenina, pero no era Maggie, era una niña. No puede ser. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué volviste? David se detuvo y se congeló por un rato, la voz parecía venir de todas partes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Lo que antes eran preguntas revestidas de un tono tranquilo se convirtieron en gritos de reclamo. Escuchó unos pasos que se dirigían en su dirección y finalmente la vio. Era una niña que no parecía pasar de los 13 años, estaba corriendo hacia él y seguía haciéndole preguntas. David estaba tan sorprendido que no supo cómo reaccionar, simplemente se quedó allí parado. Cuando por fin estuvo frente a él, la niña estaba llorando, comenzó a golpearlo en el pecho con sus pequeñas manos, primero con todas sus fuerzas, pero sus golpes se convirtieron en manotazos y al final lo abrazó mientras lloraba, como una niña malcriada que golpea el suelo cuando no se sale con la suya. ¿Por qué, David? ¿Ya lo habías logrado? ¿Por qué decidiste volver? La niña soltó a David y se dejó caer en el suelo, de rodillas. David se quedó allí en estado de shock, con las manos ligeramente levantadas y tensas. Su miedo comenzó a desvanecerse, sabía que la niña no era una amenaza. No parecía ser un fantasma o una especie de creación rara de la casa. Hola. Replicó. Cálmate, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas?
La niña se estremeció ligeramente con sus palabras, al parecer estaba atrapada en sus propios pensamientos y no esperaba que David le respondiera, miró al hombre que tenía frente a ella a los ojos. La oscuridad y la velocidad con la que corría la niña impidieron que David pudiera ver la cara de la pequeña con detenimiento. Así que sufrió un pequeño infarto cuando quiso mirarla con cuidado. No tenía ojos, solo unas cuencas vacías y oscuras. Cuando la niña por fin le respondió, se dio cuenta de que no tenía lengua ni dientes, no había nada más que oscuridad en su boca. Viniste a salvarnos, ¿verdad? Fragmento segundo. La niña se puso de pie y se cubrió la cara con su cabello. Por alguna razón, incluso aunque el rostro de la niña imponía cierto nivel de terror en David, había algo que la hacía parecer normal. Incluso podría decirse que la niña despedía un aire de inocencia y bondad. Su cabello era castaño y le llegaba hasta los hombros. Cuando la niña le había dejado ver su cara, se había dado cuenta que su rostro tenía algunas pecas en la nariz y en las mejillas. La chica era muy delgada, incluso parecía muy desnutrida. Estaba vestida con una camiseta negra sin mangas y unos pantalones de mezclilla, había metido el borde de sus pantalones en sus botas pintadas de negro y rojo. También era más grande de lo que había creído, en realidad parecía tener cerca de 16 años, aunque se preguntaba si la chica podía envejecer. El instante de paz que ambos habían experimentado se vio interrumpido por un zumbido, el mismo que había escuchado en las otras habitaciones de la casa. Tenemos que irnos de aquí, ahora. La niña lo sujetó de la mano y se fueron. Sorprendido, David la siguió y casi dejó caer su celular, lo sujetó con más fuerza e intentó iluminar el camino con la pantalla. No es necesario, yo lo arreglo. La chica levantó en el aire su mano libre y comenzó a recitar algo, estaba hablando en un idioma extraño para David y de su mano comenzó a emanar una luz con la que iluminó el camino, era como si estuvieran iluminando el camino con una lámpara de gas. El zumbido de atrás se hacía más fuerte a medida que se acercaban a la primera bifurcación del túnel. Sin siquiera dudarlo, la niña llevó a David por el camino de la derecha. Era obvio que la niña conocía esta casa como la palma de su mano y no se detendría para cuestionarla. Después de un momento el zumbido se detuvo y se detuvieron frente a una escalera que conducía a la oscuridad. Es por aquí. Y la niña comenzó a subir por las gradas de la escalera que tenían enfrente, sin embargo, David se detuvo, estaba muy confundido. Espera. La chica se detuvo a la mitad del camino y le habló sin voltearlo a ver. Mira, sé que esto es raro. No, no es eso. He visto cosas más raras en esta casa. ¿Quién eres tú? Te prometo que te lo voy a explicar, pero primero debemos salir de aquí, ¿de acuerdo? Se supone que no debemos estar aquí, por favor, sé que no nos conocemos, pero ¿puedes confiar en mí por esta vez? Y con eso, la niña siguió caminando. David quiso seguir hablando pero el zumbido estaba volviendo, el instinto de supervivencia superó su razonamiento y decidió seguir a la niña, apenas logrando salir del túnel. Estaban en una habitación vacía, parecía ser un enorme armario, solo podía ver unos cuantos baldes, trapeadores y escobas dispersos en toda la habitación. La niña se sacudió la suciedad de la ropa y le dedicó una sonrisa a su nuevo acompañante. Finalmente se limpió la mano y se la ofreció a David en señal de presentación. Los constantes cambios de humor que mostraba la niña parecían impresionar a David. Finalmente, cuando estuvo claro que la niña no hablaría hasta que le respondiera el saludo, David sujetó su mano con desconfianza y la estrechó. Quizá te preguntes quién soy y por qué te conozco. La niña ni siquiera esperó a que David se lo preguntara. Mi nombre es Natalie, y bueno, esta es mi casa. ¿Qué? ¿Cómo que esta es tu casa? Este maldito infierno es tu casa. Lo sé, pero primero debes escucharme, esta casa no siempre fue así, fue él. ¿Y qué diablos? ¿Qué fue lo que hiciste allí abajo con la luz que salió de tu mano? Sí, sé que eso fue raro para ti, sé que piensas que soy como ellos, todo está relacionado, solo déjame explicarte. Natalie hizo una pausa y miró a David. Cerró la boca y lo miró, le hizo saber que debía dejarla hablar sin interrupciones. Esta es mi casa, sé que te puede parecer el infierno, y quizá tienes razón. Verás, desde que llegamos a esta casa mi familia tuvo que lidiar con varios eventos extraños. Nos habíamos mudado a esta casa hace 10 años, creo, y en ese entonces era un lugar muy agradable.
Era un lugar pequeño y pintoresco, alejado del lugar en el que había vivido hasta ese entonces. Había nacido y crecido en la ciudad, pero aún así este lugar era muy agradable. La gasolina se mezcló con los fósforos. No vengo de una familia común y corriente, podíamos hacer cosas que otras personas no, supongo que vengo de una familia de brujas. Natalie se rió de la idea. Honestamente no podíamos hacer la gran cosa, la mayoría se trataba de unas cuantas ilusiones ópticas, por decirlo de alguna manera, un ejemplo sería la luz que te enseñé hace rato. Sin embargo, varios miembros de mi familia llevaban este asunto de la ilusión demasiado lejos, mi hermano fue quien perdió el control. Empezó a meterse con la nigromancia y otras cosas peores. Comenzó invocando a personas fallecidas, pero con el paso del tiempo encontró la manera de invocar demonios. Las invocaciones no siempre son malas. Yo sabía cómo invocar un gato, los gatos me gustan, son muy lindos. Pero mi hermano comenzó a invocar entidades peligrosas, mis padres e incluso yo le dijimos que dejara de hacer eso, pero la curiosidad lo superó. Peter nunca fue alguien que entendiera razones. Peter. La respuesta a las preguntas que se había estado haciendo habían llegado, pero se había dado cuenta de que no estaba listo para ellas. Peter Terry había sido su amigo desde hace varios años. Hace 7 años mi hermano fue demasiado lejos. Invocar demonios y hablar con ellos por unos cuantos minutos ya era demasiado malo, pero eso dejó de ser suficiente para él, quería más. Le preguntamos por qué estaba tan obsesionado con todo eso y él simplemente atinó a decirnos, ¿por qué no? Las cosas que pasaron después de esa noche. David se había dado cuenta de que hablar de esto lastimaba a la niña. Esta casa era el infierno en la tierra para él, pero seguía siendo el hogar de la chica que tenía a un lado. Probablemente había visto morir a sus padres aquí, había presenciado la corrupción espiritual y mental de su hermano, pero este lugar era lo único que le quedaba a Natalie Terry. Su propio hermano había sido el responsable de todo el dolor que ahora padecía esta niña. David sabía que esta niña era tan prisionera como él, y que incluso estaba viviendo un infierno peor que él. Está bien, no tienes que seguir. Dijo David mientras se ponía de pie, le ofreció su mano a Natalie para que se pudiera levantar y luego la abrazó. Vamos a sacarte de aquí. David echó un vistazo a su entorno, volvió a preocuparse cuando se dio cuenta de lo que tenía alrededor. Aparte de la escotilla en el piso por la que habían entrado, no había ninguna otra salida, estaban encerrados entre 4 paredes de cemento. ¿Sabes cómo salir de aquí? Le preguntó a Natalie, rezando porque tuviera alguna idea. Sí, por supuesto. Dijo ella, con demasiada vacilación para el gusto de David. Esta es mi casa, ¿no? Natalie se dirigió a una de las paredes de la habitación. Las 4 paredes estaban hechas de un cemento gris y liso, no había ninguna puerta a la vista. No había salida, ni puerta, nada. Natalie metió la mano en su bolsillo y sacó lo que parecía ser un pequeño trozo de carbón, lo presionó contra la pared y comenzó a dibujar un trazo cuyas dimensiones eran de alrededor de 1 metro. La chica sabía que era lo que estaba haciendo, después de un rato había terminado. Había dibujado el símbolo del Yin Yang, en su interior había un pentagrama y adentro de todo eso había varios garabatos que David nunca antes había visto. Natalie volvió a guardar el trozo de carbón en su bolsillo y comenzó a jugar con su cabello. Después de permanecer un rato en silencio, levantó la mano y colocó su palma derecha contra el símbolo, y colocó 2 dedos de su mano izquierda en su sien. Al principio, David pensó que la niña le estaba hablando, pero luego se dio cuenta de que estaba recitando algo en ese idioma extraño. El símbolo se iluminó con un brillo morado, el cuarto también comenzó a vibrar. Natalie sonrió para sí misma cuando la pared que tenían enfrente comenzó a partirse en 2. Siempre me ha gustado hacer esto.